desde arriba hacia abajo. Todas estas culturas se van, de cierta manera, lo que quiero mostrar es que responden a una... en la medida que se van complejizando las culturas, las vamos viviendo, se necesitan nuevas formas de funcionar. Y ahí aparece la nueva cultura. Entonces son en contraposición. La cultura del orden está en contraposición, en contra del poder. ¿Ya? Le pone un atajo a ese poder. Y en la medida que se empiezan a vivir, empiezan a generar nuevas condiciones de vida, por lo tanto se necesitan nuevas formas de resolverlas. Y después del orden viene la del logro, que básicamente tiene que ver con la mirada científica, donde se cuestionan las verdades absolutas, donde busquemos respuestas razonadas, donde que es un poco, si lo ven, yo voy a decir, como traspaso a las organizaciones, que tiene que ver con el management más de matricial, tiene que ver con el management de como los incentivos por desempeño personal, de individual, donde yo soy parte de y gano si la organización gana, ya, toda esa lógica de logro, éxito, con sus sombras, que es la que estamos viviendo hoy día, que es a toda costa, ¿ya? Entonces a costa de las personas, a costa del planeta, ¿ya? Y en respuesta a esa lógica aparece la lógica verde, que es la de las personas, o la solidaridad, la cooperación, donde lo principal son las relaciones y las personas, más que los logros, más que el orden, más que el poder, o más que la seguridad, ¿ya? Y al final aparece ya en estos últimos tiempos, digamos, la amarilla, que tiene que ver con la integración o la integralidad, donde acá hay un quiebre bien importante, donde esta forma de sobrevivir dice, no es ni la una ni la otra, sino que son todas. Tenemos que generar condiciones en las cuales las personas estén primero, donde tengamos resultados y logros importantes, donde haya orden, donde yo pueda expresar mi poder personal y mi creatividad y donde yo me sienta seguro, ¿ya? Y todo eso está basado en la confianza, en definitiva, generar organizaciones o espacios donde la confianza esté centrada, sea lo central, y no el miedo, como ha sido hasta el verde, ¿ya? Esto es un resumen muy grosero, pero para que se entienda de dónde estoy hablando, dónde estamos hablando. Esto, los que ya leyeron Reinventing tienen que haber escuchado de esto, y los que ya han leído, bueno, Espiral Dinámica, de todas maneras, ¿ya? Entonces, dado este contexto cultural que se están viviendo las organizaciones, hoy día nosotros tenemos, solo cuando digo nosotros hablo desde Aurea y desde una empresa llamada Culture, hemos medido más de 3.200 personas en varios países de Sudamérica. Y lo que hemos visto es que hay una transición importante entre el azul y el naranjo, sobre todo en los puestos altos, ¿ya? Y empieza a aparecer con timidez, diría yo, una cultura más verde. Y por último, hay muy pocos amarillos, por decirlo de cierta manera, ¿ya? Que son personas que puedan integrar y que puedan entender que para generar esta cultura no es ni la una ni la otra como valores centrales, sino que es integrarlas todas, ¿ya? Entonces, en ese contexto yo pongo esta conversación de, ok, entonces, ¿qué significa una organización reimaginada? Porque si vemos el tema del ALUX, de cierta forma, o las TIL, se aspira como organizaciones TIL. Las TIL estarían entre el verde y el amarillo, o por ahí, ¿ya? Usa otros colores por los temas técnicos que no voy a meter, ¿ya? Pero una empresa que está pasando del azul al naranjo, ¿no es una empresa reimaginada, por ejemplo? Y ahí dejo la pregunta, ¿qué significa reimaginarse en este contexto cultural evolutivo? ¿Significa solamente llegar a un estado de conciencia amarillo, integral, con todas las características que hemos conversado de autogestión y todo eso? ¿O son empresas que empiezan a cambiar tímidamente tal vez? ¿O cómo hacemos para poder pasar a estas empresas que están del azul al naranjo, recién transitando, para que lleguen a un amarillo? Donde sería un proceso complejo tal vez de desarrollo. Entonces, esas son las preguntas que a mí me aparecen por esto, y por eso quise como meter esta conversación en este espacio. Así que
Dejo la palabra abierta. Si tienen preguntas o dudas, pregunten y puedo aclarar. Y los que quieran comentar, se abre la conversación. Este es un espacio de conversación, así que dejo ahí. Sí. Buen día. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Hola. Oigan, como no todos tienen el uso del megáfono, la recomendación aquí es acercarse físicamente entre todos, así como me estoy acercando ahorita al circulito de Aldo, para poder escucharnos. Ah, ok. Porque si si está inhabilitado el megáfono. Sí, si estamos lejos, no se puede... No los pueden escuchar. Ya. Entonces los invitamos a todos a que se acerquen físicamente. Por allá había una bolita de bolita de bolitas por allá. Allá solitos. No sé si están hablando entre ellos o están puede ser. Sí, allá se están acercando. También es otra opción. Hacer aquí un muégano. Ahí vienen. Un muégano es un mensaje en México que se hace de varias bolitas. Dale, Nelly. Bueno, contestando a tu pregunta, ¿no? En base a lo que, te digo, no soy experta en el tema, pero en base a lo que tú nos estás planteando, Aldo, como pregunta detonadora, creo que una empresa reimaginada es aquella que aspira en algún momento a ser lo más democrática posible, ¿no? lo más equitativa, independientemente del color en el que se encuentre, ¿no? O sea, a lo mejor está en el rojo, ¿no? Pero a lo mejor en su aspiración dicen, oye, pero a lo mejor quisiéramos ser en algún punto o en algún momento en la historia de la organización amarillo, ¿no? Creo para mí que esa es una empresa reimaginada, aquella que aspira a ser su mejor versión y que está relacionado con con temas de equidad, ¿no? Estos temas que hemos estado viendo de gobernanza, de democracia, de transparencia, ¿no? Todos estos elementos que ayudan a que las personas se sientan parte, ¿no? de esta organización. Entonces, creo que esa sería una empresa reimaginada, aquella que aspira a ser su mejor versión, llegar a ese punto ideal, digamos, ¿no? Es que ahí es súper interesante la conversión, porque la mejor versión del rojo, por ejemplo, como cultura, es que alguien mande y diga lo que hay que hacer. La mejor versión del azul es que hay una estructura ordenada que nadie cuestione las reglas. La mejor versión del naranjo es llegar al objetivo de la mejor manera posible. O sea, las mejores versiones de cada cultura no calzan mucho con este ideal, ¿ya? Por ejemplo, los naranjos, me toca mucho naranjo que quiere ser TIL o que quiere ser empresa B, para ponerlo como en otro lugar, ¿ya? Pero lo quiere hacer por un tema de resultados, de marketing, no en verdad para poder ser más equitativos o más horizontales, ¿ya? Entonces, lo entienden, pero no lo entienden tan bien que es parte de su plan, ¿ya? No hay un interés genuino o más profundo. ¿Hay alguien levantó la mano? Adelante. Sí, yo levanté la mano. ¿Cómo están? Yo estoy un poco... para mí es una pregunta buenísima y que es siempre un debate en muchos grupos que participo, porque es como
como que queda medio en el aire qué nos une y de repente pueden pasar estas cosas como, bueno, pero esta queda como al sentido común, digamos, ¿no? Y a veces es el menos común de los sentidos. Correcto. Entonces, a mí me gusta pensarlo, yo no estoy tan de acuerdo en que la mejor versión de una empresa roja es una empresa reimaginada. Como, a mí me gusta pensarlo como digamos, una empresa reimaginada es una empresa que está cuestionando el status quo de las empresas. Digamos. Es los que están, digamos, mirando lo que viene después, las empresas que están yendo hacia lo que viene después. Porque creo que son las empresas que tienen que mover la vara de hacia dónde debería ir el mainstream, digamos, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que a mí después de darle muchas vueltas, es como la mejor definición a la que llegué es esa, digamos, ¿no? Porque si no, es como que, bueno, cualquier empresa va a querer hacerlo mejor y desde su perspectiva cualquier empresa va a querer hacer. Ahora, lo que es interesante ver es los que están desafiando el status quo, digamos, ¿no? Los que están desafiando los desafíos que hay y lo que no está bueno del mainstream. Entonces, no sé, a mí me gusta pensarlo un poquito así. Perdón. Súper buen... Sí, adelante. Intervención logística. ¿Ya todos tienen acceso a utilizar el megáfono? Entonces, por favor, cuando vayan a intervenir, activen su megáfono, que está a la derecha del micrófono, para que toda la sala los pueda escuchar. Listo. A ver un comentario. Adelante. A ver, la cultura es parte, de acuerdo al modelo que utiliza la Lux, la cultura es parte del modelo de organización que tiene una empresa, ¿no? Una determinada. Entonces, no hay realmente organización estilo, si lo vemos así, ¿no? O sea, lo que hay es predominio de un tipo de organización. Lo otro es, ¿qué cosa es mejor? Depende mucho de hacia dónde quiere ir la empresa, ¿no? Cuando pienso en la imaginada, me imagino, o sea, supongo que es un concepto que se ha incluido, ¿no? En el caso de la Lux habla de TIL, habla de los distintos niveles, ¿no? Es más, tiene una herramienta que permite calcular cuál es el modelo predominante, ¿no? Por decirlo así. Yo considero que, sí, si bien es cierto, puede ser la mejor versión, pero hay que acotarlo en los temas que indicó el participante anterior, porque no todas las que quieren mejorar están en esa misma línea, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la empresa va a buscar un mejor modelo. O sea, en realidad el modelo son una serie de factores: liderazgo, estructura, procesos, ¿no? Y cultura también, valores de cultura. Entonces, lo que uno busca primero es conocer cuál es el modelo que predomina y hacia dónde quiere ir, ¿no? No todas, o sea, por decir, no todas las que se pueden considerar reimaginadas de repente coinciden con la línea de la Luz o de reinventar organizaciones. Entonces ahí se abren un montón de posibilidades en realidad, ¿no? Hay distintos modelos, por decir, y no todos tampoco son puramente, o sea, podríamos llamarlos, ¿no?, que están en línea. Entonces tenemos distintos, cada uno con su modelo, ¿no? Reimaginada como que puede abarcar un conjunto de ellas, ¿no? Modelos de eurocracia, sociocracia, ¿no? Los distintos modelos que hay. Por ejemplo, ayer Marco Antonio Robledo habla de gestión 3D, ¿no? Y así. Entonces creo que es más amplio. Primero, no hay organizaciones TIL, realmente hay organizaciones que están yendo hacia eso, ¿no? Si uno evalúa, por ejemplo, yo hablaba con Oliver Hesberg y él es de Presto, y él me decía, hicimos una evaluación de su empresa, y claro, en algunos factores tiene más cercanía ahorita, ¿no?, a esos factores de una mejor organización, si quieren, ¿no? Y eso es relativo también, que es mejor. Pero es una que sí se encamina, pero que tiene que ver con reinventar su organización, no es una mejora parcial, ¿no?, sino es una mejora, una decisión hacia una mejora general de la organización, de todo su modelo organizativo, desde la mentalidad, el comportamiento, la estructura y la cultura. Entonces tiene que ser eso, no es una línea, no es una específica de producción, por decir, no, es algo que va a todo el modelo organizativo.
Eso sería. Gracias, Julio. Una pregunta, ¿qué herramienta ocupan? Tienen que usar una herramienta para poder medir. Sí, lo que pasa es que esta es un poco la inquietud, ¿no? De cómo mides realmente, o sea, cómo empiezas, o sea, cómo le dices dónde empiezo y hacia dónde quiero ir. Entonces, un grupo relacionado, tomando en cuenta el material de Frey Laloux, lo que ha hecho es desarrollar un mapa de reinventar organizaciones, y entonces ahí te da ejes, inclusive hay un Excel. Yo les puedo pasar el Excel que tengo, que me pasaron ellos, porque yo estoy haciendo una investigación al respecto, aquí en el Perú. Buenísima. Sí, entonces le puedo pasar el Excel, porque ahí ve un montón de variables. Por eso cuando yo vi, me he desconectado un poco por el trabajo, pero cuando vi cultura y organizaciones, claro, la cultura es la parte colectiva final ya. O sea, tú empiezas con mentalidad, empiezas con comportamiento, eso lo expresas en estructura, dice el modelo de Ken Wilber aplicado a empresas, organizaciones, y luego terminas en la cultura y es un círculo, ¿no? De mentalidad, creencias, ¿no? Comportamientos, es un círculo en realidad. Entonces, yo creo que si miramos eso, podemos decir así, mi empresa está en este nivel, ¿no? Y es predominante, ¿eh? No quiere decir que hay 100% rojas, ¿no? Yo puedo ser roja y tener de repente el liderazgo en amarillo, por decir, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces se va a dar como un radar en realidad, se da como un radar. Ahora, ¿hacia dónde quiere ir uno realmente, no? ¿Hacia dónde quieres ir? Yo creo que vamos hacia TIL, pero TIL, como les digo, no hay TIL. O sea, hay empresas que están en camino de ser TIL. No hay reimaginadas, hay empresas que se han decidido, como decía alguien al comienzo, decidido ser mejores, pero en ese camino, porque yo podría haber elegido otra metodología. Pero aquí es, primero que es disruptivo en realidad, porque no todas van a ir por ese camino, por eso es que hay tan pocas. La otra es que no todos lo van a adoptar, porque hay los early adopters, ¿no? En concepto de ciclo de vida, o sea, los que al comienzo lo adoptan. Y ya estamos viendo los que al comienzo adoptan, con algunos ajustes y avances y retrocesos. Entonces, hay esa herramienta, hay una página, yo se la voy a pasar la página y los gráficos en español y en varios idiomas que hay, para ver, esa es una herramienta, ¿no? Como le digo, que de alguna forma, ya te dice, yo soy predominantemente ámbar, por decir, ¿no? Por poner. Pero no quiere decir que yo en todas las características, de acuerdo a ese material, sea como tal. Puede ser que en algunas sean rojo, amarillo, ¿no? Los distintos colores que hay. Lo cierto es que cuanto más te vas alejando del centro, evidentemente están entre comillas, los modelos de organización más desarrollados. Gracias. Ahí tomo dos conversaciones. Uno es como esto de la teoría evolutiva, hay una cosa colectiva claramente, pero es un tema individual. O sea, cada persona valora o no valora ciertos patrones culturales o rechaza ciertos patrones. Entonces, no solamente que la cultura en general, hay una cosa como bien individual. Y uno cuando se encuentra con una organización, se encuentra con individuos que pueden estar en distintos estadios culturales, por decirlo de cierta forma. Entonces, ahí hay un tema bien interesante de cómo se trabaja con eso, digamos. Y tomando lo que decía Jorge, yo estoy bien de acuerdo con Jorge en esto de que una empresa reimaginada es algo que se está construyendo y está en la vanguardia, de cierta manera, lo que está pasando, dado que las condiciones de vida todavía siguen cambiando y moviéndose. Entonces, no es que haya una fórmula ya, un poco lo que estábamos conversando en el panel anterior, entonces entonces está en construcción. No es que haya un ideal al cual llegar. No sé qué opinan de eso. Sí, de hecho que es un tema de construcción. Y cuando tú hablas de culturas, claro, la cultura es la personalidad, ¿no? Como la persona. ¿Cuál es tu personalidad? Es de su cultura. Pero igual, es más profundo que la personalidad, porque la personalidad estoy hablando como de la psicología, digamos, es mi forma de expresar, pero cuando hablamos de este tipo de cultura, la cultura evolutiva es desde dónde yo manifiesto mi personalidad, desde dónde estoy pensando, es más que la personalidad, es más que mi creencia. Sí, y decía como cómo, no quiero decir exacto, es semejante, okay. Como semejante. Entonces, por eso quería marcar como la... Sí, tienes razón, o sea, tienes razón ahí, tienes razón, no es mucho más, pero es como, ¿no?
Entonces, Es como el lecho del río. sí, una persona tiene su personalidad, la organización tiene una cultura. Ahora, definitivamente no hay tampoco una sola cultura, hay subculturas, No, o sea, bueno, sí, hay correcto. grupos, el de producción, el de ventas, por decirlo, ¿no? Pero hay un promedio, hay un sentir y ya, en ese sentido es colectivo, porque no es que haya uno, y ahí donde dice, cuando uno no coincide con la cultura de la organización, le quedan dos caminos, o irse, o quedarse y adecuarse, ¿no? Entonces, cuando la cultura es muy fuerte, dice que lo único que te queda es irte. Porque quedarte y adecuarte no vas a poder, ¿no? Si eres de repente muy disruptivo en ese sentido. Pero en fin, la cultura otra vez son promedios. O sea, yo cuando hacía un análisis para otra investigación decía, ¿qué piensan los obreros, por decir, el personal operario? Tienen una idea, ¿no? De qué cosa es la cultura, qué es la organización. ¿Qué dicen los directivos? Desde su punto de vista, ellos de su, ¿no? Punto de vista, cosmovisión, si quieres, tienen su forma de ver la empresa. Entonces sí, son distintas culturas, pero hablamos como de un promedio. Cuando hablamos de cultura en ese modelo que te decía, que son 4 elementos, comportamiento, perdón, creencias, comportamientos, estructuras, procesos, tareas y cultura, King Wilber lo ubica en el colectivo. O sea, tiene una parte individual, sí, pero también está en el eje colectivo. O sea, es algo que se comparte, ¿no? Y eso es lo que construyen las empresas, ¿no? Construyen cultura. Es más, dicen los gerentes ahora deben ser guardianes de la cultura. Bueno, en fin. Pero es hacia eso. O sea, ¿cuál es la cultura que está relacionada con una empresa reimaginada, si quieres? ¿Cuál es la cultura que está relacionada con una empresa, ¿cómo se llama? TIL, si quieres, ¿no? En Europa hablan de empresas liberadas, por ejemplo, como otro concepto. Sí. Entonces, ¿qué características tiene esa personalidad, entre comillas, de esa empresa, ¿no? Y ahí es donde vienen los efectos, ¿no? Hacia dónde quieres ir, qué cosa es lo que va a dominar. Por eso es que no todos los movimientos, si quieres, en estos procesos, terminan yendo a lo mismo, ¿no? O sea, como dice, por ejemplo, Jorge, creo que sí, decía, puede ser que se vea netamente el tema económico, ¿no? Y busca eso, pero en el fondo no está, por ejemplo, intentando liberar la organización, o en otros lados dicen liberadoras, organizaciones liberadoras, que liberan a la gente, ¿no? En su libertad de ejercer, de opinar. Por ejemplo, en el otro foro hablaban de copropiedad, decían ayer en uno de los foros, copropiedad, cogestión. Entonces, por ahí hay algunas características, ¿sí? Lo cierto es que si es distinta, ¿no? No es una mejora hacia la eficiencia como se ve ahora o de rentabilidades, es más completa porque la visión es holística, o sea, y a mí me rayaba un poco, me cruzaba un poco el concepto cuando decía, pues no todos los sistemas que estamos viendo ahora, o la OCRAS y todos, entrarían en ese concepto, porque no todos no todos tienen esa visión holística. Hay un autor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero él evaluaba cada uno de los modelos y veía qué tan realmente completos eran, ¿no? Porque si te ves, por ejemplo, por decir Management 3.0, decía, sí, está bien, entonces hacía algunas observaciones. Conclusión, pienso yo. Oye, Julio, te voy a interrumpir. Voy a dar un poco la palabra allá en manos levantadas, Jorge y Marian también, porque podemos conversar un poco, sea un poco más colectiva la conversación. Así que, perdón, Julio, pero. De acuerdo. Lo haremos María personal. Nada personal. Bueno, yo quería compartir que llevo como muchos años dándole vuelta a esto y entendiendo que para mí quizás una organización reimaginada es una organización que se abre al aprendizaje continuo para dar lugar a esa evolución de la conciencia colectiva de la organización. Mi pregunta aquí siempre era cómo podemos qué mecanismos podemos utilizar en la gestión empresarial para que vayamos abriendo ese camino a la evolución, cada uno desde el punto en el que esté, porque también me parece que muchas veces cuando hablamos de paradigmas TIL, demonizamos en cierto sentido otros paradigmas que son imperantes ahora, ¿no? Entonces es como para mí, desde la aceptación del punto en el que estamos, con esta confianza de que es el punto de creatividad máximo, porque podemos empezar a mejorar a partir de ahí cuando aceptamos ese punto de partida, cómo damos herramientas, introducimos herramientas en la gestión empresarial
para lo que a mí me encanta el símil con el overview effect, ¿no? Que es como los astronautas cuando van al espacio y ven a la Tierra desde flotando, ¿no? Como un punto pálido azul, de repente vuelven a la Tierra con una conciencia absolutamente cambiada, ¿no? Nos pasó a los que vimos esa imagen por primera vez, ¿no? Cuando de repente la cámara se giró y nos vimos a nosotros mismos, ¿no? Y vimos al planeta flotando en el espacio, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que necesitamos en las organizaciones. Un modelo de gestión que nos permita tomar esa perspectiva para aceptar el punto en el que estamos y a partir de ahí, creo que le decía Teddy en los comentarios, trabajar desde la tensión creativa, desde dónde estamos ahora, aceptando dónde estamos, sin culpa, sin buscar culpables, sin darnos con el látigo, ¿no? Y a partir de ahí soñar juntos dónde queremos estar, sabiendo que es un camino de largo recorrido y que no hay una meta per se donde llegar. Porque también siento que cuando queremos medir en qué paradigma concreto está cada organización, estamos cayendo en este paradigma que necesita cuantificar todos los parámetros, ¿no? Entonces, yo creo que siendo capaces de introducir herramientas en la gestión empresarial que nos permitan, por un lado, tomar esa perspectiva, aceptar el lugar en el que estamos, soñar juntos hacia dónde queremos ir y empezar a hacer explícito lo implícito, que para mí es como traer a la superficie ese conjunto de creencias que nos hacen operar de una manera, que es la definición de paradigma, para tomar conciencia de que operamos bajo esas creencias que igual deben ser cambiadas, ¿no? Y entonces empezar a recorrer ese camino. Eso para mí es como abrir la puerta a la organización reimaginada. Súper, súper. Te doy la palabra, Jorge. Puede ser una pequeña... eso que comentas tú es para mí cuando la organización deja de hablar de recursos humanos y empieza a hablar de personas, porque antes eran recursos en una máquina que tenía que estar bien aceitada, que tenía que estar funcionando como reloj, donde las personas son parte de esta maquinaria literal, donde no son personas, son recursos. Para poder poder cambiar estos paradigmas de donde empieza a ser la persona la que está al centro. Y como dice Oscar, el TIL es lo que integra las otras miradas también. Entonces, ojo, es un modelo como de integración en ese contexto. Jorge. Sí, lo que yo quería decir, yo entiendo también el tema de la convivencia de culturas, ¿no? Y de la integración, pero lo que a mí me hace un poco de ruido a veces, o lo que me gustaría es como separar también, ¿no? En el sentido de, ¿esto es o no es? Porque a veces, ¿por qué necesito eso? Porque si no, todo es o nada es, digamos, ¿no? Y entonces me parece que sí hay que separar, porque hay cosas que queremos y hay cosas que no. Y entonces, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que no? Porque si no, está todo bien o está todo mal, depende del cristal con que lo vea. Y yo creo que no, hay cosas que está claro que no están buenas, digamos, ¿no? Entonces, pararme en el paraguas de, bueno, esto es un conjunto de culturas y algunas son rojas, otras serán verdes, otras serán TIL. Y bueno, no, yo quiero las organizaciones que son TIL, digamos, o yo quiero las organizaciones que son de X forma. Y eso es lo que me parece que es importante, como tratar de discernir, porque para mí no todo es lo mismo, digamos, ¿no? Y después, amparados en ese paraguas, puedes hacer cualquier barbaridad. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Se toman de forma colaborativa o no? ¿Cómo se maneja la información? ¿Se comparte, no se comparte? ¿Es privada? ¿Se oculta? ¿Cómo se reparten las ganancias? Bueno, como que para mí esas tres cosas, como resumen en mi cabeza, son las que importan a priori en un contexto para evaluar si una organización está desafiando el status quo o no, digamos, ¿no? Porque si no, mi miedo es que venga, no quiero mencionar ninguna empresa por la duda, ¿no? Pero que venga no sé, una empresa X que todos podemos imaginar que definitivamente no es reinventada, digamos, o no es reimaginada, y bueno, y se presenta como una empresa que está marcando una tendencia cuando está oprimiendo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es importante hacer
hacer un statement, hacer una declaración de esto sí y esto no en un punto. Yo entiendo los grises, pero digo, como comunidad en algún punto hay que decidirse, hay que levantar una bandera, ¿no? Como que quede claro que esto sí y esto no es. Eso es lo que me parece que es difícil de encontrar porque estamos hablando de cosas subjetivas, pero que me parece que es importante también para marcar un horizonte, ¿no? No sé, esa reflexión un poco quería compartir. Bueno, es una pregunta que hemos conversado otras veces con Jorge en otros espacios de acá mismo, como qué significa ser reimaginado. Y estoy de acuerdo contigo con eso, como alguien está levantando la mano. Adelante. Geo. Hola. Georgina. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo Bien, están todas y todos? Aquí. Bueno, interesante lo que planteaba Jorge. Yo me quedé como también con la pregunta que traías en un primer momento de qué sería una organización reimaginada. Coincido mucho con lo que compartiste, Marian, y en el fondo como que a lo que iba llegando mientras les escuchaba creo que sería la organización que se anima a cuestionar. Me gusta esto de cuestionar el status quo, nunca lo había como escuchado expresado así. Me gusta esto de cuestionar tu propia cultura, como estar cuestionando de modo permanente el cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque justamente esa es la cultura, eso invisible que me está condicionando todos los días, que no puedo ni siquiera percibirlo. O sea, yo me levanto y vivo, me levanto y colaboro de cierto modo. Entonces ahí es donde va mi reflexión, que hace que quizás ese modo de colaborar esté oprimiendo y yo no me doy cuenta, o esté generando violencia, que para mí, uniéndome a lo de Jorge, para mí eso es lo que yo no admitiría, por ejemplo, y de hecho es lo que no admito y por lo que me he ido de espacios de trabajo, de colaboración y de vida. O sea, para mí ese es el límite, la violencia o la opresión. Y en esto de cuestionar mi propia cultura, ya sea individual, colectiva, ecosistémica, ahí es donde para mí es importante, o yo como que empiezo a llamar como la gobernanza, como ese espacio de reflexión, para poder como mover el timón. Entonces, como qué importante tener un espacio de reflexión a nivel individual, a nivel colectivo, como en cada grupo que compartimos, para preguntarnos constantemente, hey, ¿cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo? Poder escucharnos y decir, bueno, ¿qué tensiones tiene cada persona respecto al modo en que nos estamos organizando, en que estamos colaborando, en que estamos repartiendo ganancias, en que estamos haciendo lo que estamos haciendo? Como que por ahí va un poco mi reflexión, y me gusta esto de que no existe un ideal al que llegar, porque si no es como si todos tuviéramos que llegar a la misma modo de ser y nos vamos a perder esa diversidad. Así que por ahí va. Gracias. Excelente. ¿Quién más? ¿Nadie más quiere comentar? A mí lo que pasa con la conversa, que vuelvo un poco a lo que decía antes, que aparece siempre la persona al centro. Esto de cuestionarse, mirarse, las personas como centro. Las organizaciones están hechas de personas. Creo que hay un gran cambio, y hay organizaciones que los ven como recursos y hay organizaciones que los ven como las personas al centro. Yo creo que allí hay un quiebre brutal, digamos, de conciencia en ese sentido. Y siento que eso no está... Eso genera un poco lo que dice Jorge, eso genera un poco lo que dice la Georgina, como de buscar o de entender que están las personas al centro, que es importante que estén contentas, que sea todo claro, que puedan opinar, que puedan sentirse plenos, como esa lógica, porque eso hace 10 años, 15 años no era así. Entonces, y hay algunas partes que sigue no siendo así. No sé cómo lo ven, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes con respecto a eso? A mí me gustaría añadir que yo creo que, bueno, lo primero que estamos transitando un cambio de paradigma, ¿no? Como que el COVID ya dejó de ponerlo en evidencia. Lo que pasa es que necesitamos, yo lo que veo es que necesitamos tener esta mentalidad catedralicia, de que el cambio no se da ni de un día para otro, ni seguramente nosotros veamos como este cambio de paradigma hacia el que vamos totalmente materializado, quizás, ¿no?
sí formamos parte, ¿no? Y todos sumamos. Entonces aquí yo creo que cada vez la tendencia es de bastante cambio. Yo lo veo aquí en España cada vez a mi alrededor, digo, de amigos, familiares, cada vez se suman más al movimiento este de la gran resignación que empezó en Estados Unidos, de personas que ya, y mira que en España en algunas zonas tenemos una tasa de paro alta, o sea, no es tan fácil dejar un trabajo para irte a otro, pero hay gente que deja su trabajo sin tener una alternativa, simplemente porque no le compensa estar en un ambiente en el que es tratado como un recurso humano, porque ya el nivel de conciencia es otro, ¿no? Con lo cual yo creo que sí estamos en un momento de gran oportunidad, pero también creo que, aunque estoy de acuerdo en que ese paradigma al que yo creo que de manera natural estamos yendo, tiene unos principios que comparten además las organizaciones pioneras que han abierto y llevan abriendo camino en este sentido desde el siglo pasado. Yo creo que no debemos caer, como estaba leyéndome el libro de La Sociedad del Cansancio, que me parece que es súper importante no caer en esta autoexigencia que en el fondo nos machaca, ¿no? Y que en el fondo es manipulativa y que en el fondo queremos ser, pero para manipular conseguir un determinado resultado. Entonces, por eso yo defiendo el no demonizar, el aceptar, ¿no? Yo pongo el énfasis en aceptar. El paso ahora yo creo que es aceptar dónde estamos y asumiendo esa mentalidad catedralicia, teniendo un horizonte, pudiendo, como digo, tener esta perspectiva. En el fondo yo creo que las organizaciones pasan por los mismos procesos que pasamos nosotros como individuos, ¿no? Esta tensión entre quién soy ahora y quién quiero llegar a ser, y cómo poco a poco voy dando pasos, y hay más días que me caigo al principio que me levanto, pero en el fondo empiezo a caminar, ¿no? Y ese es el rumbo. Pero aceptando, sin demonizar, sin autoexigir, sin tener que... Porque yo veo que hay empresas que leen a la Lux y quieren ser TIL mañana, ¿no? Entonces eso genera grandes tensiones, no se sabe cómo organizarlo, ¿no? Es como... y crea cinismo, y entonces eso es peor para la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo aceptamos dónde estamos, respiramos profundamente y empezamos a caminar? Y nos caeremos, pero juntos, ¿no? Tomando perspectiva, aceptando y soñando juntos, poco a poco. Yo quiero agregar también algo, si me permiten. El hecho de estar construyendo una cultura que nos va a ir llevando con manchas TIL o empresas liberadas, o como le queramos llamar, en este proceso es muy importante cuidar el lenguaje. Dice Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y también dice Fred Kaufman, que ustedes lo conocen, es un autor muy connotado en Conscious Business. No hablamos acerca de lo que vemos, solamente vemos aquello de lo que podemos hablar. En ese sentido, yo he estado trabajando en algunas organizaciones para ir proscribiendo términos, como ya lo sabemos todos, ¿no? Empresa, empleado, trabajo, subordinado, jerarquía. Creo que eso ayuda mucho a ir generando también un lenguaje distinto y contribuye a la creación de la cultura. Gracias. Buenísimo. Buenísimo, Juan Pablo, gracias. Nos quedan pocos minutos. ¿Alguien más? Reflexiones. Yo me gustaría aclarar el tema de, o sea, yo cuando me refería a ideal, me refería a cumplir con determinados principios, nada más quería yo aclarar, no como un modelo fijo, ¿no? Pero sí lograr, ¿no? Alcanzar determinados principios, que por eso está este coloquio, ¿no? O este congreso, finalmente eso es lo que está buscando, ¿no? Generar una comunidad que tenga principios más o menos resonando igual y que eso impacte a otros, cada quien en sus ámbitos, ¿no? O en sus países, pero que sí hay ideal, ¿no? O sea, que sí se está buscando un ideal. Y obviamente el ideal va a ser
El cómo, pues cada quien va a llegar de determinadas maneras, con sus diferentes modelos, pero que sí se está buscando de alguna manera un ideal donde las organizaciones sean más equitativas, ¿no? Eso es lo que yo, para mí, ¿no? Es lo que yo considero es una comunidad, una organización reimaginada. Y que si no está buscando justamente entrar en modelos más equitativos, democráticos, centrados en la persona y en el planeta, no son, para mí, no son organizaciones reimaginadas. Eso es lo que comentaría. Ok, muchas gracias. Que ahí como, es como un lugar donde la gente se sienta segura, puede expresar su poder personal, donde haya cierto orden y estructura que permita hacer eso, donde se busque los logros necesarios para poder sobrevivir, donde las personas estén al centro. Si uno logra esa integración, puede funcionar. ¿Qué más? Palabras de cierre. A ver, pienso como Nelly, realmente, cuando hablamos de organizaciones, ya sea reimaginadas, liberadas, tenemos que hablar de organizaciones con mayor, donde la gente, ¿no?, que está ahí tiene mayores niveles de conciencia. De manera tal de que cualquier movimiento no podría ser considerado como tal, sino tiene que ver si la organización como tal está buscando, porque si vemos otra vez a los modelos, que también son referenciales, está hablando de evolución, ¿no? O sea, de una evolución de la conciencia, de mayores niveles de conciencia, poniendo el tema del cambio climático y las otras cosas, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, creo, me parece, tengo la impresión, porque el mismo Wilber habla de mayores niveles de conciencia, y hay modelos que sí están apuntando a una integridad, ¿no? La Lux también habla de plenitud, ¿no? Habla de 3 principios, de plenitud, autogestión y el otro último, no recuerdo cuál es, pero hay principios que deberíamos buscar en todo caso y decir, ¿no? Por eso que es válido esto de decir, no todos los movimientos de este tipo que salen de repente ahora en el mercado son realmente, tienen esas características, ¿no? Algunos son parciales de repente, no son completos. Gracias. Hay muchas cosas interesantes, creo que como decía Marian, creo que uno que se dedica, por ejemplo, mucho a los corporativos tradicionales o grandes empresas, pues a veces quisiera uno ir con un vocabulario como que ya muy pulido, ¿no? Y al final creo que está en cómo lo expresamos también, como comentaban por ahí, pero también haciéndole entender como formas muy sencillas, ¿no? De la autogestión, de que ellos vayan avanzando y que también ellos vayan descubriendo, ¿no? Su manera de ser, de personalizar. Al final, como la innovación es, si no se personaliza, no es innovación, ¿no? O sea, creo que ellos mismos pueden entrar y encontrar formas que en su alcance y en sus medidas puedan hacerlo. Pueden empezar con una agenda libre, ¿no? En las juntas, ¿no? Pueden decir, bueno, queremos ver estos temas, ¿no? Empezar un poquito a decir las cosas y poco a poco ir avanzando, crear como que un modelo continuo como tipo holocrático, ¿no? De tensiones, de experimentar, o sea, de volver a cambiar, ¿no? O sea, creo que por ahí podemos empezar. Y también irlo viendo, creo que también a veces nosotros queremos, ojalá que las empresas grandes cambiaran, pero también nosotros o los negocios que pongamos, o pymes, o si ponemos una panadería, funcionar con estos principios, ¿no? También, o sea, que nos vayamos acostumbrando viendo esto. Creo que en el sector público hay mucho que hacer también, en las ciudades, que se transparente todo, ¿no? Yo también, que soy profesor, a los chavales ahí, a los chicos les pongo a que ellos autogestionen sus equipos y, oye, ustedes ponen las reglas, aquí hay un plazo para entregar y ustedes pues pongan y castíguense si quieren entre ustedes, ¿no? Pero yo no estoy para ponerles, para estar atrás de ustedes, ¿no? Entonces lo entienden muy bien, o sea, es algo muy natural, ¿no? La cosa es que hemos ido contra natura mucho tiempo, ¿no? Las empresas han ido contra natura, y ya, pues no digo en todo el medio ambiente, ¿no? Pero en lo humano creo que nos falta mucho también conocernos y actuar como con nuestra naturaleza, ¿no? Al final. Pero bueno, creo que es un camino muy bonito, pero sí hay que empujar por varios sectores, creo yo. Yo por mi lado también quisiera aportar
desde mi experiencia, que como no olvidamos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado las diferentes mesas tematizadas en el espacio de networking y muchísimas gracias a quienes facilitaron estos espacios. Ahora les estamos invitando a pasar a nuestro siguiente panel, que se denomina El lado oscuro de la horizontalidad. Un espacio de conversación de empresas horizontales que de manera honesta y profunda compartirán el lado oscuro de la horizontalidad. Modera Jorge Silva y nos acompañan una serie de compañeros y compañeras de diferentes organizaciones que van a compartir este espacio y esta perspectiva acerca de los procesos de reimaginar nuestras organizaciones. Entonces les invitamos entrando desde la recepción en el mapa, el número 4, ahí pueden ustedes hacer clic y les llevará directamente a la sala, o utilizando el panel derecho de su pantalla en el día 24 de noviembre y bajando hacia el panel donde dice el lado oscuro, y ahí podrán entrar. Les vemos entonces en el panel el lado oscuro de la horizontalidad. Gracias y bienvenidas y bienvenidos. Piera, dale, termina, cerremos. Gracias. ¿Se escucha ahí? Sí, dale. Sí, como también como hacer conciencia de que la cultura tiene que ser efectiva para la estrategia. Entonces ahí de mi experiencia, yo creo que es un constante mirarnos, definir la cultura deseada, la cultura actual. Yo estoy utilizando ya hace tiempo algo que me ha funcionado muy bien, que es el OCI de Schema Synergistic, en donde los equipos se miden con un 360 como está culturalmente y se define también la cultura ideal, pero para alcanzar esa estrategia. Y la vamos midiendo, pero lo importante es medir la cultura para poder hacer más conciencia e ir generando esos comportamientos, actitudes, normas que nos van a servir para alcanzar ese ideal. Trabajamos también ahí, trabajo mucho con la empresa Consciente, con Fred Kaufman. Pero lo más importante que yo como que quisiera plantear desde mi experiencia es que la cultura es para ser efectiva la estrategia. Entonces no olvidarnos de que somos partner estratégico a la hora de trabajar en cultura organizacional. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, y cerrando, ya que estamos en la hora y me invitaron a otro panel, agradezco su participación. Esto da para harto. Creo que es un tema súper central y interesante de seguir conversando. Así que, nada, pues muy agradecido a todos y todas y nos seguiremos viendo en esta cumbre Reimagina. Muchas gracias.